Bizarro también significa gallardo y valiente. No, solo significa no significa raro. Ya. Andrés siempre nos dice eso. Sí, yo lo platiqué cuando creamos el grupo, fue que sí, o sea, pero bizarro no es raro. Pero a ver, eventualmente se va a asignar. Es a lo que voy, o sea, pero Wittgenstein no estaría de acuerdo. No, ya sé, pero bueno, es interesante porque gran si el lenguaje... tema, porque justo estoy leyendo a Ferdinand de Saussure, pero entonces vamos a platicar sobre eso. Si el lenguaje muta, porque es una convención social, pues ¿por qué no podríamos cambiar el significado de bizarro si popularmente la gente lo utiliza para... ¿Quieres hermenéutica primero o postestructuralismo? No, nada más no me iba a ir tan técnico. ¿Qué verga quieres que te metan la hermenéutica a la postestructuralista? Les voy a decir un yo no sé cuál. Yo estoy de acuerdo contigo. A ver, no quiere decir que sea lo que yo pienso. Estoy aventando un argumento que alguien pudiera decir. A ver, yo no tengo una postura per se. Para mí el diccionario no define palabras, sino que describe el uso que la gente le da a las palabras. Exactamente. Bajo ese sentido, yo estaría de acuerdo contigo. Tenemos palabras que significan muchas cosas. Estructuralista y luego tú tírate la hermenéutica. No, hermenéutica es el postestructuralismo. No, era de Wittgenstein, que nada más dice que, o sea, las palabras son su uso en el lenguaje, que words mean what they're using the language is. O sea, depende del uso del lenguaje que se usa, es la palabra. Pero en ese sentido, ¿cómo estaría en contra de que el significado de bizarro mute a lo que...? No está en contra. Es que te entendí que dijiste, Wittgenstein no estaría de acuerdo. No, Wittgenstein no está de acuerdo con lo que dijo Diego. Ok. Que gallardos, que bizarros solo significa ya te entendí. No solo significa valiente, porque hay gente que lo usa de otra forma. Y te va. O sea, primero hay que hacer la distinción entre lengua, lenguaje y habla. ¿Okay? O sea, lo voy a explicar con el ejemplo de ajedrez, que está más fácil. Lengua son las reglas del ajedrez. ¿Okay? Es el hecho de que el caballo se pueda mover en L, de que la torre se pueda mover en vertical horizontal, que el obispo se mueve en diagonal, que el que pierde es el primero que pierde el rey. Eso es la lengua. La lengua son las reglas. ¿Okay? El lenguaje es un juego de ajedrez. O sea, son personas jugando al ajedrez, ejecutando las reglas en un espacio. El habla es el movimiento de una pieza. ¿Okay? Entonces, para entender la relación entre las tres cosas y cómo una constituye la otra y limita la una a la otra, tienes que tener siempre en conciencia que no es lo mismo hablar de lengua, hablar de lenguaje y hablar del habla. Porque el habla es un acto individual que está condicionado por las reglas de la lengua y constituye una intención del lenguaje cuando es colectiva. ¿Okay? Entonces, lo raro es que ya aquí te pasas a otra cosa, que es la relación del signo con un lado que es significado y un lado que es significante. El signo es significante. ¿Por qué? Porque hace el trabajo significante. Pero hay algo que está siendo significado. ¿Okay? Entonces, el signo es la relación entre el símbolo que hace el trabajo significante y refiere a algo que está siendo significado. Entonces, el contenido de las palabras, que es más en el acto del habla, se mueve con el tiempo, pero sigue la estructura de la lengua. Entonces, lo raro de esto es de que, es que para mí puede significar una cosa. No. O sea, no puede significar una cosa para ti. ¿Correcto? Tiene que significar una cosa en el sentido intersubjetivo de la malla de la lengua. O sea, que siga las reglas de la lengua y que se use en el lenguaje. O sea, tú como habla cuando dices, es que yo me refiero a bizarro como raro, estás equivocado. O sea, claro, porque tú solo no puedes tener el significado de una palabra. El significado de la palabra tiene que ser... que no es individual. Eso es a lo que voy. Pero es colectivo. Pero justo. Sí. Pero ahí es donde te metes al problema de grano de arena y duna. O sea, ¿cuántas personas tienen que usar equivocadamente la palabra bizarro para que se sustituya el contenido significante de la palabra bizarro para que se mueva su uso dentro del lenguaje? Las suficientes. O sea, no hay... no se puede cuantificar en un número exacto, pero se permea. Como es arbitrario, o sea, y entiendo que es arbitrario, como es arbitrario, existen organismos reguladores y existe tal cosa como un lenguaje coloquial y el lenguaje de la RAE o la lengua, lo que tú quieras. Pero después, eso que dices me llama mucho la atención porque se equipara mucho desde el punto de vista programacional. Esas tres distinciones en programación es la sintaxis. Sí. La semántica. No, perdón, el léxico, la sintaxis y la semántica. Sí. Son los tres niveles. El léxico son los bloquecitos de Legos. La sintaxis es el acomodo de esos bloques de Lego y el significado semántico es qué implican la relación. Pero para bajarlo a lo que voy es que hay, y en el lenguaje pasa, hay cosas que son sintácticamente correctas, pero semánticamente incorrectas. Sí. Y esa disociación semántica es lo que genera una reflexión que la pieza léxica puede llegar a cambiar, güey. Claro. Pero vamos a bajar un poquito el nivel para que la gente pueda extender un poco más. O sea, creo que una buena analogía, me corrigen si me equivoco, es
el lenguaje es el sistema de signos, ¿no? El sistema de símbolos, etcétera, ¿no? No, el lenguaje no es el sistema. El lenguaje es el uso de las reglas en la comunicación. Por eso, pero podemos decir... La lengua son las reglas. Por eso, pero bajándolo más para que entienda la gente mejor. La lengua es, por ejemplo, esta lengua de señas es lengua, ¿no? O sea, la lengua de señas es una lengua. No es un lenguaje, por ejemplo. Eso es lo que trato de decir. O sea, el lenguaje es el sistema de signos y símbolos de una... la lengua es el sistema. No, porque no es lenguaje de señas, es lengua de señas, por ejemplo. Sí, la lengua es el sistema. O sea, se refiere a lengua cuando se habla de toda una serie de reglas que permiten que exista una comunicación como tal. O sea, el hecho de que tú tengas verbos, sustantivos, adjetivos, sujetos, predicados, que tengas tiempos verbales. O sea, todo eso habla de una como... sintaxis, o sea, habla de como de una serie... Yo lo veía más como lenguaje, eso. No, digo, yo estoy diciendo la definición de Ferdinand de Saussure, o sea, pero ves, o sea, aquí está lo complicado. Si tú te quedas con tu definición de lo que es lengua versus lenguaje y no hay tal cosa como un origen de cuál es la fuente, de cómo se define lengua y lenguaje, podríamos entrar a una conversación y estamos hablando los dos de lenguaje, pero nos estamos refiriendo a cosas diferentes. Claro, pero aquí en este caso en específico pudiera ser que sí, yo estoy equivocado, pero no el colectivo, no es un concepto que colectivamente se está utilizando así. Pero es que, digo, nomás para terminar lo que estaba tratando de decir, o sea, porque yo hablando con personas de sordomudas y sordas, ellos sí hacen esta especificación de que la lengua de señas es una lengua, no es un lenguaje. Entonces, es una lengua, sí. Por eso, es justo lo que estoy tratando de decir. Pero es una serie de reglas. Pero los símbolos, ¿verdad? Son lenguaje. Los símbolos que utiliza son del lenguaje, por ejemplo, el nuestro, o sea, como... ¿Cómo lo trato de decir? Pues el sistema de símbolos y signos. Sí, explico. O sea, porque, a ver, a través de una seña, ellos te están diciendo hola, que es parte de es un símbolo de un lenguaje. Dentro del lenguaje. Las reglas de comunicación son la lengua. O sea, creo que estamos hablando de lo mismo, nomás que son diferentes niveles. Lo único que te iba a poner en esto, y esto también lo explica Nietzsche, el concepto de verdad es contingente histórico y la verdad más bien es como el reflejo de los acuerdos sociales de ese momento. O sea, por ejemplo, yo ahorita te puedo decir, contaminar está mal. Contaminar está mal, ahorita es verdad. O sea, ahorita es verdad porque hay toda una serie de factores contingentes que me dicen que lo que estoy diciendo es cierto. Pero, por ejemplo, decir, bizarro es raro. Pues depende en qué momento lo estés diciendo y en qué contexto lo estés diciendo. Probablemente lleguemos a un momento donde la convención social sea que bizarro es raro. Y por la convención social, bizarro se hace sinónimo de raro porque es cierto intersubjetivamente. Correcto. ¿Entiendes? Entonces, yo lo que te diría es, ahorita todavía no. Probablemente ya creo que sí, yo creo que sí. No sé, ahorita ya España, no sé. Probablemente disidentes. Estoy seguro que... Es más, ponlo en Twitter para ver si es cierto. O sea, ponlo en Twitter para ver cuánta gente te dice, no mames, sí, yo siempre lo he usado como raro. Y cuánta gente que te va a decir, estás equivocado, la definición de diccionario te da la contra. Obviamente hay gente que puede decir, oye, así no se usa, pero yo creo que la gran mayoría de la gente lo utiliza intercambiable. Significa las dos. O sea, no tenemos que no lo tienes que usar, es con que lo entiendas, o sea, con que entiendas. Exacto, sí. O sea, porque... El contexto también, el juego yo soy anticiencialista, yo no te voy a decir que una cosa significa algo no, claro, siempre, pero nunca, el juego del lenguaje importa, o sea, es decir, por supuesto, sí. Y eso es lo que estás tratando de decir, o sea, a ver, si me dices, oye, eso está bien bizarro por el juego que se está dando, la gente lo entiende, o sea, yo no creo que habría una persona que no entendiera lo que estás tratando de decir, aún y cuando te dijera, eso no significa eso, lo entiendes. Pero es diferente decir, lo entendí, porque de nuevo, sabes, el lenguaje tiene significado significante, aparte tiene metáfora y metanimia, o sea... Siempre hay algo que no se dice. No, deja tú, y aparte el lenguaje siempre es simbólico representativo, o sea, es sustituto de la cosa, nunca es la cosa en sí misma. Claro, correcto. Entonces, como el lenguaje funciona a través de esos sistemas de representación, siempre es como espejismos de, te estoy hablando de esto, te estoy describiendo lo otro, ¿no? Pero es muy diferente decir significa eso. Claro. O sea, ¿por qué? Porque ahí estás estableciendo un vínculo casi de verdad. Y para mí, a mí lo que me preocupa de esto es que se tome como una verdad estática, ¿sabes? Como un contenido estático, como decir la palabra es una foto idéntica de la cosa. No, la palabra no es una foto idéntica de la cosa. Pero eso es justo eso es justo lo que estamos diciendo nosotros, al contrario, o sea, precisamente estamos diciendo que hay un movimiento de ese. Siempre va a haber. Y ahora, más allá del colectivo, están también las tribus, o sea, las personas tienen, en las familias hay significados, en los amigos hay significados. ¿Qué es un huachacha?
¿Te acuerdas que era un guachacha? Ah, sí, el teletransportador. Exacto, le decíamos guachacha al transportador. Por el sonido que hacía. Y la neta... Porque cuando te metías sonaba... Y se hizo un grupo de gente que todos saben que eso significa. ¿Qué protege el guachacha? Tiene una granada el guachacha. Que si va a salir en el diccionario, nunca va a salir en el diccionario algo así. Claro. Pero eso está lleno, o sea, los modismos y todo. Claro. Entonces, incluso entre parejas. Pero eso es lo interesante. O sea, en el día a día siempre va a haber eso se dice en postestructuralismo también. La relación entre el significado y el significante muchas veces es arbitraria, güey. O sea, ¿por qué le decimos olla a la olla? ¿Por qué le decimos gato al cat? O sea, muchas de esas relaciones son arbitrarias o son contingencias históricas. Se construye una historia de por qué se crea esa relación. Estoy seguro que, por ejemplo, el príncipe Bizarro era el príncipe Gallardo. ¿Te acuerdas que siempre nos decía Andrés? O sea, la relación de la palabra sí tiene un vínculo histórico. Sí, claro. El hecho de que se esté sustituyendo el contenido significante de la palabra que hace el trabajo del significado es un proceso histórico. Correcto. Ahora, aseverar que es eso, ahí ya me he hecho un pasito para atrás. Mi postura es antiesencialista, es lo único que les estoy diciendo. O sea, el significado de las cosas se mueve con el tiempo. Sí, no está fijado. El significante no está fijado al significado. No está fijado, exactamente. Sí, okay. Hablando de Bizarro. Ya pudimos explicar el nombre del podcast. Sí. Bueno, entonces todos de acuerdo, güey. Sí. Lo que movió un poco esta definición es la influencia de la definición en inglés, ¿no? O sea, en inglés bizarre. Sí, es raro. Bizarre sí es raro en inglés. Ponlo. Sí, según yo sí. Eso fue lo que empezó a hacer que o sea, una influencia seguro americana. Es parte del tema, sí. Puede ser. Very strange. Sí, ahí está. Sí, o sea, esto fue el... ¿Y ponlo en español, nada más de curiosidad? Sí, ponlo bizarro en español. Qué curioso, fíjate, yo no sabía eso. Yo no sabía. Que bizarre era... En inglés. Valiente y decidido. Ve, güey, sí, güey. Sí, o sea, la definición en inglés y en español es muy diferente. Es diferente, güey. Y como mucha gente pues a lo mejor viene, entonces el cambio de significado viene del pochismo, o sea, viene de la influencia del mundo anglo. Por supuesto, seguramente. En portugués, bizarro. A ver, portugués. Bizarro. Pero ¿dónde se pudo haber... igual que en español. Lo curioso es dónde se pudo haber producido esa separación. Porque las palabras... ¿Cómo se dice meaning en portugués? Significado. Igual. Y ponle portugués por si acaso. Sí, significado portugués. Portugués. Qué pedo, güey. En Brasil es igual que en inglés. O sea, nada más en español tiene un significado diferente. ¿En francés? Curioso. ¿No se dice en francés? Hay algo ahí en francés. Se dice je ne sais quoi. Je ne sais quoi en francés. Je ne sais quoi. No sé tiene un je ne sais quoi. La palabra sí tiene un je ne sais quoi. Sí, claro. No sé. Bizarre. Pero qué curioso. ¿En dónde se va a reproducir en italiano es bisogno. No, bisogno es extrañar. No, bisogno es necesito. Necesidad. Bisogno andar al baño. Pero bisogno andar al baño. También en español. O sea, más bien nada más en español es la excepción. Realmente es los españoles tercos. Sí, eso es porque... Entonces, pero estamos hablando en español. Pero con esta información hasta podrías argumentar que quizás el primer significado de la palabra realmente fue extraño y que hubo un movimiento de ruptura en el mundo iberófano, en algo se rompió o en algo cambió históricamente. A lo mejor dijiste que había un rey o algo así. A lo mejor él fue el que, como se apellidaba Bizarro, a lo mejor produjo ese cambio. Seguramente hay algo. Qué curioso, fíjate. Mira. Por eso me gusta la postura antiesencialista. El significado de las cosas, arena movediza. Empezamos este podcast que se llama Bizarro, Diego y yo. Ya sé, güey. Lo pueden escuchar en Amazon Music y también los clips están disponibles en nuestras redes sociales. También chingones, la neta, güey. Está muy chido el formato, güey. Sí, güey. Es muy fácil de grabar. Está demasiado disfrutable, güey. La pasamos bien, cabrón. Sí, güey. Tenemos un soundboard con... ¿Tiene los sonidos? Sí. A ver, ¿todavía están? Pero siento que va a sonar un bar. A ver. ¿Quién es? ¿No los has escuchado? No. Con esa presentado el otro. No mames, sí, está chido. Y usamos de que todo el tiempo durante el episodio así de que diferentes notas de voz, güey. O sea, dependiendo de lo que esté sucediendo. Sí, dependiendo de lo que esté sucediendo. Sí, el formato está bien chingón, está súper divertido, güey. Qué pedo.